aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Hola, te doy la bienvenida a una nueva temporada de La Corte del Rey. Me pone muy contento estar acá nuevamente, ya trabajando y planificando los episodios de este año. Habrá algunas novedades y también cosas que continuarán tal como venían de las temporadas anteriores porque están bien. Por ejemplo, este es el momento de las noticias. La vida de Chuck será la próxima adaptación de Stephen King en estrenarse y llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 6 de junio. Así es, ya tenemos fecha de estreno de la candidata al Oscar. A ver, esta es una película que ganó el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto del año pasado y hace algunas semanas comenzó su promoción jugando dos cartas fuertes. Por un lado tuvimos... Neon reveló el primer póster de este film, en donde está listado casi todo su genial reparto, tiene un montón de estrellas, y apenas unos días después redobló la apuesta al compartir el primer teaser trailer. Basada en la novela corta homónima de King, que se publicó en el año 2020 dentro de La Sangre Manda, la vida de Chuck tiene como protagonistas a Tom Hiddleston, Mark Hamill, además de David Dastmalchian, Karen Gillan y Jacob Tremblay, entre otros. Y por si faltara algo, la voz en off es de Nick Offerman. No sabes quién es, andá y googlealo y vas a saber por qué yo estoy entusiasmado al respecto. Y te lo cuento, todo esto te lo estoy contando para que vayas juntando pañuelos. Yo sé por qué te lo digo. La vida de Chuck está compuesta por 3 historias separadas que se conectan para contar la biografía de Charles Krantz. El tema es que la cuenta en orden inverso. Comienza con su muerte a los 39 años debido a un tumor cerebral y termina con su infancia en una casa que está supuestamente, y abro comillas, embrujada. ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? Bueno, como mencioné antes, tal como mencioné en otras oportunidades, La Sangre Manda tiene 4 novelas cortas y esta fue mi preferida, así que yo no tengo dudas de que este film me va a encantar. Lo mejor de todo es que no falta tanto. Junio está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Te parece una buena noticia? Bueno, vos esperá unos instantes porque todavía hay más. Ya te conté que este año tendremos 6 adaptaciones del Rey. Ya salió la primera, que fue El Mono, ¿no? Por supuesto, pero parece que 2026 no quiere quedarse atrás. Luego del anuncio de la serie de Carrie, la serie de Carrie si querés, dirigida por Mike Flanagan, y de la adaptación de El mal sueño de Danny Coughlin, que será adaptada por James Ashcroft, ahora llegó una nueva noticia a través de Roy Lee, el productor de Barbarian, quien producirá una nueva versión de Cujo. Sí, Cujo, esa novela que King escribió, se publicó en el año 1981 sobre ese famoso San Bernardo que contrae rabia. Bueno, Netflix acaba de dar luz verde a esta nueva producción que ya se encuentra buscando guionistas y, considerando los tiempos hollywoodenses, no está fuera de cuestión de que se estrene el año que viene o a más tardar en el 2027. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que, si bien todavía no tiene director, quien está en negociaciones inmediatamente subió mi hype a niveles imposibles. Es Darren Aronofsky, el director de Requiem for a Dream, Requiem por un sueño, Mother o Madre, y La ballena o The Whale, entre un montón de otras. Darren había sido mencionado originalmente para dirigir justamente La vida de Chuck, así que yo ya estaba entusiasmado. Después, como quedó Flanagan a cargo, mi entusiasmo no se pinchó.
pero quiero ver algo adaptado por este genial director. Y en lo posible espero que haga algo que esté en el nivel de oscuridad que nos dio en Mother, que nos dio en Requiem for a Dream o que nos dio en Pi. Y la última noticia es de hoy. Sí, el día que estoy grabando esto, 15 minutos antes de salir de mi casa, vi a Edgar Wright, el director de The Running Man, El Fugitivo, que subió una foto a sus redes sociales junto a Glenn Powell, una pizarra llena de dibujos en donde menciona que it's a wrap. O sea, terminó el rodaje del Fugitivo, ya está, concluyó, ahora entra la etapa de postproducción para este film que llegará a los cines de Estados Unidos el 7 de noviembre. A mí me encanta porque yo te doy las fechas de estreno de Estados Unidos, pero nunca las de Latinoamérica o España, y es porque todavía no las tengo. Pero considerando que las películas que se vienen tienen una cierta fuerza, no sería nada extraño que, por ejemplo, La vida de Chuck llegue el 5, que en Argentina se estrenan un día antes las películas, después se estrenan los jueves en lugar de los viernes, bueno, podría llegar el 5 de junio o a más tardar el 12 de junio. Pero yo quiero creer que esto lo está escuchando uno de los distribuidores locales que está a cargo de esa película y está diciendo, no, por Ariel lo vamos a estrenar el 5 de junio. Y en el caso del Fugitivo, lo mismo. Fugitivo, 7 de noviembre, media pila, el 6. Por favor. Porque aparte, el 13 tenés la segunda parte de Wicked y no vas a querer que compita con Wick. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno. Y con esta noticia de hace 2 horas, terminamos esta sección por el día de hoy. Hoy voy a imitar al inolvidable Alberto Laiseca, al conde. Y te voy a pedir 5 minutos de tu tiempo que no tienen que ver con Stephen King, pero sí con este primer episodio de esta nueva temporada de La Corte del Rey. Me fascinan las buenas voces. Me fascinan. Al punto que una vez que escucho una voz que me gusta, me queda grabada en la mente de por vida. Este año se cumplen 30 años del fallecimiento de Ernesto Fried. Y yo sigo teniendo presente en mi cabeza, en la mente, en mis oídos, esa voz inolvidable que estaba en La aventura del hombre, estaba en el show de Benny Hill, estaba en Héroes. Y si me apurás, estoy muy seguro que la escuché en unas cuantas publicidades de televisión y de radio. Si nunca lo escuchaste, te recomendaría que vayas a YouTube y lo busques. Doblado al español en Video Records, decía. Doblado al español en Video Records. Buenos Aires, Argentina. Cuando hace 4 años atrás la genia de Sara D'Angelo me llamó con la propuesta de este podcast, me pasaron un listado de locutores para grabar la intro. Eran un montón de samples con números, ¿no? Era número 1, tenías un botón de audio. Número 2, un botón de audio. Bueno, apenas escuché la voz de Charlie Alarcón, yo paré. Sabía muy bien que no tenía que seguir escuchando nada más, que era él quien tenía que grabar esta intro. Tenía una oportunidad única. Lo primero que hice al recibirla, el archivo grabado con esa introducción, lo busqué en las redes, lo agregué como amigo y le mandé un mensaje agradeciéndole y felicitándolo por su hermosa voz, ¿no? por lograr algo con la voz de uno, que para mí es una cosa increíble. Y Charlie no fue el único. Hace relativamente pocos años, ya en pandemia estoy hablando, busqué el contacto de Ana María Gray y le mandé un mensaje contándole cómo su voz, la cual la escuché en decenas de películas y dibujos animados, para mí había hecho toda la diferencia a partir de escucharla en una película en particular. Y unos meses después me respondió. Fue algo muy, pero muy gratificante. Como datito de color, tiempo después descubrí que Ana María había doblado unas cuantas voces de la versión en castellano de Maximum Overdrive, la película que dirigió el Rey, ¿no? De 8 días de terror.
Así que bueno, tengo una tarea pendiente. La tengo que ver doblada al español latino. Las buenas voces siempre pudieron conmigo, al igual que las buenas historias. Y entonces por eso no termino de entender en realidad por qué me tomó 4 temporadas llegar a este episodio. Conforme pasan los años, cada vez hago más énfasis en lo geniales que me parecen los audiolibros. Si bien escuché algunos en inglés allá por la década del 2000, no fue hasta que alguien me recomendó en el 2016 escuchar una adaptación del cuento El Mono, producida por Mona León Siminiani para el podcast Negro y Criminal, que sentí, fuera de joda, fuera de todo chiste, que mi cabeza explotaba y ya nada sería igual. Lo conté en el último episodio de la temporada pasada, les recomendé, vayan y escuchen la adaptación del Mono que hizo Negro y Criminal. Me había prometido no repetirlo hoy, pero bueno, no puedo evitarlo. El hecho central y más importante es que ese día que escuché El Mono, entendí a King, que siempre habló maravillas de los audiolibros, que decía que estaban basados en la forma más antigua de la tradición oral de contar historias. Fue a partir de El Mono que los audiolibros se volvieron un gusto adquirido para mí y comenzaron a volverse parte de mi día a día. Ahora hacemos fast forward y avanzamos hasta el año 2019. Estoy viajando en el coche, estoy yendo a la oficina, y me llega un mail con un código para escuchar un audiolibro del Rey que acababa de lanzarse. Carrie, o Carrie, pero en versión latina. Narrada por una actriz llamada Jane Santos. Canjeé el código y comencé a escucharlo, ahí en el coche. Y no recuerdo cómo llegué a la oficina. Ese día estuve completamente ajeno al tránsito, a los bocinazos y a la típica locura del tránsito en horario pico. Estaba hipnotizado por la narración. O sea, estaba escuchando una historia que conocía casi de memoria, pero nunca de esta forma. Ese mismo día hice lo obvio. Busqué quién era la narradora, encontré que se llamaba Jane Santos e inmediatamente busqué qué más había grabado. Pero no me quiero adelantar. Jane Santos nació en la República Dominicana y es una actriz y narradora de voz galardonada que ha trabajado en cine, televisión, audiolibros y doblaje. Fue coprotagonista en una película junto a Michael Madsen y dirigida por Bill Duke. En televisión ha participado en reconocidas series como Criminal Minds y General Hospital. Jane es considerada una de las voces más influyentes y reconocidas de la industria de los audiolibros en español. Ha narrado obras de figuras como Michelle Obama, Kamala Harris, Melinda Gates, Isabel Allende, Elizabeth Gilbert y Margaret Atwood. Por supuesto, también ha narrado obras del Rey. Holly, Misery y Carrie son algunos de los ejemplos en donde es muy destacable su interpretación emocional y precisa del universo del Rey. Además, ha prestado su voz para aplicaciones y podcasts. Fue nominada a los Audio Awards en la categoría de narración en español y galardonada con el Premio Soberano como Mejor Actriz en 2020. Actualmente reside en Los Ángeles, donde también se desempeña como directora de audiolibros, comprometida con elevar la calidad narrativa y contar historias que impacten. Jane, para mí es un gran honor que estés acá hoy conversando conmigo y te doy la bienvenida a la Corte del Rey. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ariel. Muy feliz, contenta de poder estar compartiendo contigo y con la audiencia de tu podcast. Y aprovecho para darte las gracias públicamente, de corazón, porque sostengo en mis manos tu libro, Todo sobre Stephen King, autografiado. Lo conservo con mucho cariño porque ha sido una pieza valiosa en mi biblioteca por su contenido, pero además por el gesto tan hermoso y generoso que tuviste conmigo al enviármelo. Aquí lo tengo. Para mí fue un gran placer, realmente eso que yo cuento en la intro sobre lo que me produjo escuchar por primera vez Carrie, o Carrie como le decimos nosotros acá. Una historia que conozco de memoria prácticamente, pero bajo una experiencia sensorial completamente diferente. Fue un antes y un después, ¿no? Como es para mí en realidad el tema del audiolibro. Yo estoy muy pero muy contento con cómo en los últimos, especialmente en los últimos años, en lo que es Latinoamérica, en Estados Unidos es una
una práctica ya arraigada hace mucho, pero en Latinoamérica es como nuevo y estoy muy, muy feliz de que salgan los audiolibros que estén narrados también en su versión latina y por vos, por tu Ah, espectacular voz. Voy a comenzar, siempre arranco con una pregunta, pero hoy la voy a dejar como segunda pregunta, porque me gustaría que vos te presentes, me cuentes a mí y a nuestra audiencia sobre vos y de cómo comenzaste tu carrera como actriz y actriz de voz. mm. Mi carrera como actriz comenzó en mi natal República Dominicana. Yo estuve actuando en películas locales y tuve la dicha de ser nominada a uno de los premios más prestigiosos de nuestro país, lo que me motivó a seguir formándome y tomé la decisión tan abrupta de mudarme a Los Ángeles, California, donde radico actualmente para estudiar actuación en la Academia Lee Strasberg. Pero antes de eso, yo llevaba muchos años trabajando en televisión dominicana como comunicadora y también en la radio. Y bueno, a mí siempre siento que he tenido una conexión muy profunda con la palabra y con la interpretación. Así que cuando descubrí el mundo de los audiolibros, sentí que era como un tipo de evolución natural en mi camino artístico. Y, y bueno, como actriz de voz, mi primer proyecto, o mi primer gran proyecto, puedo decir que fue narrar la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Imagínate, Ariel, mi primer audiolibro con una obra tan intensa como la fiesta del chivo. Fue muy grande para mí y muy significativo. ¿Cómo fue? Porque los nervios, me imagino, al margen todo el profesionalismo y la experiencia que ya habías tenido en República Dominicana y en Los Ángeles, por supuesto, a partir de que llegaste, pero claro, uno no vamos a desmerecer ningún otro autor ni autora, pero de golpe te toca un libro de Mario Vargas Llosa, medio como, uy, Sí, arrancamos en las grandes ligas. sí, habían emociones muy encontradas. Yo creo que este nerviosismo aún está latente, pero es un nerviosismo de emoción positivo. Son como las mariposas en el estómago de enfrentarte a un libro o a una experiencia nueva. Lo distinto es que ahora cuando recibo un audiolibro, pues lo experimento desde la experiencia, ¿verdad? Pero en esa primera experiencia tuve el respaldo y la guía de Jorge Reyes, que ha sido un gran amigo, productor, y entro de la mano de él y de Penguin, Random House, al mundo de los audiolibros. Me sentí bien acompañada, que eso es algo fundamental. Me sentí muy guiada. Creo que me dio mucha confianza el tener ya cierta experiencia en el mundo actoral, pero definitivamente puedo decirte que fue una experiencia muy significativa por el hecho de que también fue una historia, o es una historia, que está conectada con mi historia caribeña. Entonces tenía como el doble de significado y de peso. De carga emotiva, claro. Ah, Sí, tal claro, cual. sí. Em, vos comenzaste entonces con ese libro. Ahora sí tengo que hacer mi pregunta clásica de todos los episodios del podcast de todos mis invitados y mis invitadas, es ¿cómo conociste o comenzaste a leer Stephen King? Y en este caso puntual, ¿no? Si conocías su obra previo al primer audiolibro que tuviste que grabar de él. Sí, yo conocí de Stephen King y Stephen King es uno de esos autores que marcan generaciones y yo recuerdo haber visto en mi país, antes de venir a Estados Unidos, The Shining. Y recuerdo haber quedado fascinada y aterrada a la vez por la forma en cómo él construye los personajes y las atmósferas. Pero cuando llegó la oportunidad de narrar Carrie, Ariel, fue como cerrar un círculo, porque pasé de ser espectadora
obviamente admirar este gran autor y ver sus libros transformados en proyectos, hacer la voz que acompaña a otros en esa experiencia. Imagínate. Sí, tal cual. Me De esa encantó. forma, sí, de esa forma, pues conocí a Steven y también empecé a leer sus obras. Arrancaste fuerte. Arrancaste por su primer bestseller. De hecho, El Resplandor de Shining es su primer bestseller. Yo creo que he sido muy afortunada. Yo creo mucho en Dios. Aparte, que mi preparación, o sea, en el lugar donde estoy no ha sido fortuito, porque he trabajado muy duro para llegar donde he llegado y sé que, que Dios me tiene cosas más grandes, pero entiendo que su gracia y las personas que ha puesto en mi camino han sido invaluables para mí porque me han abierto las puertas, han confiado en mi talento y de verdad que me siento muy agradecida por todas esas oportunidades que la vida me va brindando. Yo tengo anotados varios de tus trabajos, de las lecturas, perdón, de las narraciones que hiciste. El currículum es bastante impresionante, después vamos a ahondar un poquito más en ello. Stephen King siempre habló maravillas de los audiolibros, ¿no? Él considera la narración oral un pilar de la literatura, ¿no? Y de hecho hay una anécdota muy graciosa. Cuando él, luego de empezar a tener éxito, le pagaba a sus hijos, les dio una grabadora, les daba los cassettes y les pagaba a sus hijos para que leyeran y grabasen algunos libros que él iba escuchando a medida cuando iba conduciendo, ¿no? Su hijo Owen, que es el menor, tiene grabaciones hechas a lo largo de un montón de cassettes, ¿no? Que King pagaba para que sus hijos le hagan audiolibros. ¿Cómo surgió el proyecto de ser la narradora de Carrie, ¿no? Fue el primero, si no estoy equivocado, es el primero de los audiolibros de Penguin Random House de una obra del rey que tuvo su adaptación con el acento latino, no Así español. es. Así es. El proyecto surgió de la mano de Jorge, que lo mencioné anteriormente, y Penguin Random House. Ya nosotros teníamos varias colaboraciones y siempre obviamente les agradezco la distinción y la confianza. Entiendo que vieron en mí el talento que buscaban, una voz que pudiera conectar emocionalmente con la intensidad de la historia, pero también ofrecer una interpretación auténtica en español latino. Y fue un enorme honor ser parte de este primer audiolibro de Stephen King en español con ese enfoque. Y también una responsabilidad muy grande, ya que imagínate, Carrie es un clásico y abrirle camino en el mercado hispanohablante fue, fue, fue un privilegio, realmente. Me encantó la definición abrir el camino, porque Ujú. realmente abrió un camino. Yo tengo el registro de que nada más hubo audiolibros previos en latino, con acento latino. Hubo una cantidad muy pero muy limitada de los años 90 que sacaba una compañía en Estados Unidos para su población hispanohablante llamada Dove, como el jabón. El jabón Dove. Bueno, y sacó de las 4 historias de 4 después de medianoche y de Misery. Pero, Ujú, de nuevo, estamos hablando de una distribución súper limitada, ujú. previo a los tiempos de Internet masificado, con lo cual solo disponible para quien los encontrase, una producción que imagino que fue bastante, de una tirada bastante corta, y para el mercado, para la gente que vive en Estados Unidos nada más. Este es el primero que nos llega desde Estados Unidos hasta el punto más austral de Argentina. Mm, Para mí fue, yo lo contaba en la introducción, para mí fue una experiencia increíble. El audiolibro fue un gusto adquirido. claro. Yo había escuchado algunos en inglés allá por la década del 2000, me acuerdo con King, el primero que escuché fue uno tipo, fue en la línea del radioteatro,
Ujú. de The Mist, que se promocionaba como The Mist en 3 dimensiones, que lo escuchabas con los auriculares y el sonido del coche o lo que fuese te pasaba de izquierda a derecha. O sea, Sí, sí. era muy lindo el tema del juego con todo eso, ¿no? Todos los truquitos que ponía, la novedad. Después ya la novedad dejó de ser novedad. Pero no fue hasta hace casi 10 años que alguien me recomendó escuchar un cuento también adaptado eh, como radioteatro de un Ujú, podcast español que se llama Negra y Criminal, que adaptaba un cuento de King que era El Mono. Y yo fui a escuchar eso con acento español, ujú. e igual el cerebro, o sea, me gusta, no estoy acostumbrado al acento español, ¿no? Pero obviamente lo iba a escuchar, me gustaba. Y yo sentí que el cerebro me explotó directamente. Fue una locura y diciendo, ok, necesito escuchar más de esto. Empecé a buscar todos los episodios de ese podcast para escucharlos todos. Los tengo, cada vez que me subo al coche me pongo uno que ya lo escuché 100 veces. Entonces, Wow. faltaba el audiolibro de King, ¿no? Faltaba español, había escuchado alguno, pero de golpe me mandan, yo me acuerdo, me mandaron el cupón, lo canjeo, estaba viajando a mi oficina. Lo canjeo, pongo play y yo no recuerdo cómo llegué a la oficina ese día. Me olvidé del tránsito, me olvidé de los bocinazos, de todo. Fue una experiencia increíble. Por eso, nada, me parece que justamente creo que tu voz, transmitió a Carrie de una forma que no la había, y vuelvo a lo mismo, ya había leído el libro un montón de veces, vi las películas 100 millones de veces, todo lo que quieras, pero no, nunca me había pasado así, esa experiencia Ay, sensorial del audio, me pareció fuera de serie. ay, muchas gracias. Para unir a tu comentario, tú sabes que durante muchos años el contenido en español, especialmente en el mundo del audiolibro, ha estado muy centrado en el acento castellano y poder aportar una voz latina auténtica, cercana. Yo siento que es una forma de abrir puertas, de decir, también somos parte de esta conversación literaria. Es como reivindicar nuestra presencia y nuestra identidad en el universo de King. Y escuchar estas palabras de una persona como tú, para mí tiene mucho peso y mucho significado, porque eres un ávido conocedor de la vida de King, no solamente de su mundo literario, sino de su vida. Es incluso escucharte aportar esas anécdotas o esas informaciones de su hijo y esos comentarios que acabaste de hacer, pues es para mí muy significativo y también impresionante. No deja de verdad de impresionarme cuando escucho palabras así como las tuyas, porque uno hace esto con tanto amor y tanta pasión, pero es como una forma incluso de validación a nuestro arte y a nuestro trabajo. Y es un arte que implica mucho trabajo, implica mucho esfuerzo. Va más allá de sentarte a leer un libro. Así que de verdad que aprecio mucho tu valoración. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, me quedo mudo porque me pasa igual y aparte siento que ahí es donde está siempre toda la diferencia. No importa lo que uno haga, es la pasión y el amor que tiene atrás de lo que quiere hacer. Eso es la que siempre va a ser una diferencia, me parece. Sí, definitivamente. También sos directora, ¿no? Y te quería preguntar porque uno, creo que nadie tiene una real, salvo gente que trabaje de ello, ¿no? Pero la gente, los de afuera, nunca tenemos una real dimensión de todo lo que involucra ser un director, ¿no? Por lo tanto, quería preguntarte que si nos puedes contar un poco cómo es el trabajo de justamente ambos lados del estudio. O sea, estás del lado de adentro del estudio y del lado de afuera, ¿no? ¿Cómo te preparás para encarar esas tareas? ¿Qué desafíos enfrentás? Que son diferentes y me imagino igual de complejos. Sí, sí, sí. Ser directora de audiolibros va de la mano con la actuación. A veces pensamos que distan. Y yo creo que el desafío en ambos casos es la preparación, ya que para ambos roles la tarea es igual de profunda, especialmente cuando hablamos de obras
con tanto peso como las de una autora como Toni Morrison o también del mismo Stephen. Entonces, la preparación previa incide directamente en la productividad y efectividad dentro de la cabina de grabación, porque cada proyecto cuenta con un cronograma establecido. Y si nosotros no llegamos lo suficientemente preparados, es entonces difícil optimizar el tiempo en el estudio y también cumplir con los estándares de calidad que se esperan. Entonces, como narradora, mi trabajo no, como te había dicho anteriormente, no es simplemente sentarme a leer, es, es entrar en el universo del autor. Implica estudiar el texto, implica entender la psicología de los personajes, también identificar el tono, el subtexto emocional y los matices narrativos. Mi preparación abarca, buscar material cinematográfico disponible, buscar entrevistas del autor, cualquier referencia cultural y el desafío se intensifica cuando el audiolibro es ficción. Y en el caso de King, por ejemplo, hablar contigo ha sido invaluable porque ese acompañamiento, ese research que hay que hacer es muy importante para entender el universo de ese autor. ¿Te acuerdas que yo te pregunté, te dije, me acerqué, te dije, ay, Ariel, necesito saber acerca de este término, tiene un doble significado, este personaje salió antes, y realmente contar contigo, con tu conocimiento apasionado del universo de King ha sido un apoyo fundamental. Entonces, eso es parte de el, el entrenamiento y la preparación, y esa es la similitud que hay similitud y desafío que hay entre ambos roles. Todo radica en la preparación. Muy bien. Tengo que preguntar. Primero, muchas gracias. Yo, con todo gusto, ya te dije, me puedes mandar todas las consultas que quieras. Yo, con todo gusto. No quiero repetirme tanto, pero también en la introducción Sí. hablaba de mi fascinación por las buenas voces. Es como una cosa. Yo escucho una voz que me gusta y se me queda grabada de por vida en el cerebro. De mis primeros recuerdos, hoy mi hija hoy temprano me preguntaba acerca de cuáles son mis primeros recuerdos, ¿no? Le dije, bueno, creo que el primero es de cuando tenía 3 años en el jardín de infante. Curiosamente, 4 o 5 años tengo un recuerdo de una voz de un locutor argentino que falleció hace ya 30 años, y sin embargo esa voz la tengo grabada como si lo hubiese escuchado ayer. Las voces a mí es una cosa. Es más, de los primeros mensajes que te he mandado también dije esto porque me pasa de otros actores y actrices, tanto de doblaje como locutores, que les he escrito Sí. para felicitarlos. Digo, me encanta tu voz, o sea, me fascina. Una de ellas, quien hace la introducción de este podcast, que es Charlie Alarcón, por supuesto, escuché el segundo que escuché de él. Dije, cuando me dieron todos los samples para elegir, dije, es él, no necesito escuchar a nadie más. Y hace mucho tiempo busqué el contacto de Ana María Gray, que también vive en Los Ángeles, ella hace doblaje, porque la había escuchado en muchas series y películas y tenía la voz como, me daba paz. La voz me tranquilizaba. Las voces me fascinan, ¿no? Por eso también, creo que por eso también fui tan sensible con ese cuando escuché Carrie, y mi mundo se transformó en términos de cómo poder escuchar una obra que por más que la conocía de memoria, no la conocía así. Ya adaptaste un montón de autores y autoras, ya mencionaste por supuesto a Toni Morrison, mencionaste a Mario Vargas Llosa, pero también la tuviste a Kamala Harris, a Isabel Allende, a John Grisham, Danielle Steele, ¿no? Y por supuesto Stephen King, ¿no? ¿Qué particularidad, si es que las hay, tuvieron las obras de King para vos respecto a estos otros autores y autoras que son algunos de los que vos narraste? Sí, Michelle Obama también. Michelle Obama también, claro. Sí, yo creo que la particularidad, diría yo, que sería la atención constante. King escribe con una cadencia casi hipnótica.
Y como narradora tienes que sostener ese hilo invisible de suspense sin caer en lo melodramático. Además, hay algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a hacer los libros de King, y es que encontré en él, sentía que había un estigma, ¿no? De que es todo terror y bueno, pero hay algo muy humano y vulnerable en sus personajes, lo cual exige una lectura muy empática y sensible. Y, y cuenta mucho las verdades emocionales profundas. Y eso a mí de verdad que me ha sorprendido mucho en su literatura. Y creo que es una de las particularidades que a mí realmente me han fascinado de su estilo. Gran respuesta. Gran respuesta, porque justamente creo que la gran mayoría que descubre a King, que por ahí tiene esa idea de que, porque convengamos, tener la idea de King asociado al terror no es algo casual. Es algo que se construyó desde sus primeros 3 libros publicados. Su editor en la editorial Doubleday, Bill Ujú. Thompson, cuando él envía el manuscrito, bueno, sale Carrie, envía el de Salem Slot, una historia de vampiros, sale publicado, el siguiente es El Resplandor, le dice, mira que te va a quedar la etiqueta de autor de terror. Y King dijo, a mí no me importa. Y no es que con los años haya renegado de ella, pero es una realidad que King es mucho más que un autor de género. Para mí no Sí. es un autor de género. Es más, creo que la controversia más grande que tuve en alguna entrevista, alguna nota cuando salió mi libro fue, lo primero que dije fue, para mí King no es un autor de terror. Los insultos que me ligué a partir que dije, este no sabe nada y demás. Digo, pero no, realmente King es un autor que está reflejando nuestra actualidad, ¿no? Estamos hablando de la actualidad desde los años 70, ahora, o sea, Sí. todo cubriendo con el corpus de su obra todas estas décadas, que nos refleja lo que es la sociedad norteamericana occidental de clase media en su gran mayoría, que es a donde él perteneció en sus años formativos. Y creo que por eso nos llega tanto. Porque no está Ujú. hablando a boca de jarro sin saber. Yo creo que King sabe. King lo que está trasladando de una manera magistral es esos sentimientos de los buenos y de los malos. Sí, yo creo que también a veces juzgamos muy a la ligera, o bueno, no juzgamos, tratamos de imponer etiquetas sin haber conocido el trabajo de alguien a profundidad, y eso suele suceder. Entonces yo creo que para mm, hablar de King hay que primero ahondar en su trabajo y hay que darse la oportunidad de estudiar más a fondo sus obras. Entonces, si iniciaste con Carrie, entonces no te detengas ahí, continúa con otras que te llamen la atención. Y yo creo que incluso hasta los proyectos televisivos, Ariel, forman una parte muy interesante en el mundo literario, porque a las personas que no les llama la atención la lectura, pues a veces inician viendo estos proyectos televisivos que, bueno, sus libros han sido adaptados a series de televisión o películas, entonces empiezan a escudriñar, a interesarse por la vida de este autor y creo que es un buen inicio y capta también una audiencia que es completamente, quizás diría yo, desconoce, que desconoce del mundo de King. Entonces creo que hay que darse la oportunidad de conocerlo y de estudiar sus obras, porque es Me, muy interesante. me encantó, me encantó. Seguramente replique esto. Ahora viene la Feria del Libro acá en Buenos Aires, en el mes de abril, y tengo un día una charla. Te voy a citar al respecto de esto que dijiste y lo voy a Gracias. aplicar, por supuesto. Vos sabés que mencionaste algo del tema de los cronogramas, de organizar para no pasarse. ¿Cuánto, pregunta técnica si se puede, cuánto demora un audiolibro que, vamos a hablar, bueno, Carrie tiene más o menos casi 300 páginas, ¿cuánto demora más o menos la producción Mm. de un audiolibro así? Todo depende del averaje de lectura del narrador. Entonces, estamos hablando en mi caso, ya con la experiencia que tengo, puedo durar 3 días en cabina. Bien, 3 días Sí, en cabina, muy bien. sí.
Yo ya está, ya te necesito contratarte para que grabes todos los audiolibros de King ya mismo. Ahora ya vamos a llegar al Pero resto, pero me encantó. sí, sí, pero recuérdate que no dejo de enfatizar el tema de la preparación, porque es que no puedes llegar a cabina. Primero, tienes que respetar el tiempo de tu equipo, tienes que respetar el autor. Entonces, llegar ahí y y no respetar el material. Cuando llegas a cabina, ya tienes que tener las voces, tienes que tener una idea de lo que está sucediendo. Obviamente, ya trabajando con el director es la persona que te guía y te acompaña, te dice, mira, menos así, más aquí, o tienes la oportunidad de discutir realmente la idea que tienes, pero no llegaste desde cero, llegaste con una idea e incluso si tienes la oportunidad de hablar con el productor o el director antes de la sesión para que en ese momento, pues entonces eh, todo sea más productivo y más conciso, pues entonces eso te va a ahorrar más tiempo en cabina. Y te juro, Ariel, que una de mis grandes satisfacciones como profesional es cuando tengo la oportunidad de terminar un proyecto una 1 o 2 horas o hasta 3 horas antes, que le digo al productor o al director, mira, ya terminamos. Wow, perfecto, me encantó, pero te lo puedo garantizar que todo eso es por la preparación, Un debido trabajo a. gigante atrás, claro. Sí, sí, sí. Ujú, Claro, uno no tiene real conciencia de todo el trabajo que hay atrás. Lo que sí, mencionabas antes, la investigación, encontrar el tono, la psicología de los personajes. sí. Es muy interesante. Me parece que alguien... yo vuelvo a una cosa que mencionaba casi al comienzo en los audiolibros. Aquí son una industria, por lo menos acá en Argentina, es como medio en pañales, ¿no? Ujú, Todavía no se masificó tanto. Me gusta que las editoriales están apostando, que cada vez hay más, que se hacen de forma muy profesional. Pero claro, es un campo relativamente reciente, sobre todo si lo comparamos con el mercado de Estados Unidos, que nada, en Estados Unidos tiene ya desde hace bastantes décadas el tema del audiolibro. King, me tendría que fijar bien cuándo fueron los primeros que salieron, pero ya en los 80 tenemos audiolibros de King. Hay casos ujú. graciosos. Cuando King graba, no me recuerdo si era La Torre Oscura el primero que grabó. Sí, el primero que grabó La Torre Oscura lo grabó en un estudio ahí en Bangor, que está cerca de una avenida y se escucha, en algunos pasajes se escucha de fondo los camiones. Pasa. Eso sucede, suele suceder y le da un toque un poquito más real, ¿no? A todo. Baja un poco más a la realidad, sí. Sí, sí. Después se puso un estudio en su casa, ¿no? Porque los siguientes años King grabó bastante. Me gusta también que sobre todo en Estados Unidos lo que hicieron durante algunos años fue buscan una voz para determinados audiolibros, por ejemplo el caso de Insomnia. Insomnia es un libro que el protagonista es una persona de la tercera edad y lo tuvieron de narradora Eli Wallach, de El bueno, el malo y el feo, que en ese momento Ujú. debía tener ya más de 80 años. Es una experiencia muy rara y agradable, ¿no? Toparme con la voz del personaje de Ralph Roberts, que es el protagonista, la voz de este actor que yo había visto en los westerns, había visto ya varias veces, incluso en una comedia, antes de morir había hecho la de El Descanso, creo, si no me falla la memoria. Em, Fascinante. lo que hablaba de Estados Unidos, ¿no? ¿Tenés alguna respuesta de parte del público hispano en Estados Unidos, ya que vivís ahí, con respecto a estos audiolibros? No puntualmente en el caso de King, pero sino en el caso de los que vos adaptaste, los que vos narraste. Sí, la respuesta ha sido muy receptiva, de alguna forma influyente y sigue creciendo, porque me he dado cuenta de que hay una sed de contenido en español, sobre todo entre quienes buscan reconectar con el idioma o mantenerlo vivo en su día a día aquí en Estados Unidos.
recibo muchos mensajes de personas que me dicen, por ejemplo, que los audiolibros les permiten conectar con su cultura o que simplemente se han convertido en una forma práctica de disfrutar la lectura en medio de la rutina diaria. Nuestra vida caóticamente agitada. Entonces, es un formato que se adapta muy bien a nuestras vidas y he recibido una respuesta muy linda de parte de mucha gente. Y espero que siga así. Definitivamente tiene que seguir así. Ujú. Aparte, además del reconocimiento del público, tuviste también reconocimiento profesional, fuiste nominada a premios, has ganado premios. Sí, sí. ¿Cómo se siente? Se siente hermoso. Como te dije anteriormente, uno se siente validado. Reconocer tu dedicatoria, reconocer tu dedicación, perdón, tu, tu trabajo, porque ese tipo de premios es un reconocimiento a lo que tú haces en privado. Es cierto. Entonces, un reconocimiento privado es lo que haces día a día. Por ejemplo, eh, esto, es conectar con la gente, es eh, leerte un libro, es hablar con alguien, es estudiar, es dedicación. Y la dedicación y tus experiencias también de vida. Yo entiendo que me he convertido en una persona más profunda por todas mis vivencias, todas las positivas y las no tan positivas. Entonces, todo, todo ha formado parte de mi carrera. Entonces, cada vez que me premian, siento que es un reconocimiento a todo lo que he vivido y que vale la pena, o vale la alegría, mejor dicho, que vale la alegría Bueno, seguir haciendo lo que hacemos. es que no es fácil aparte uno dedicarse a lo que le gusta, a lo que le apasiona. Estamos en un mundo que muchas veces es lo suficientemente hostil para que uno termine haciendo lo que puede, lo que encuentra. O sea, lograr abrirse camino Sí, en el ámbito que sea, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho sacrificio, cuesta tenacidad, vocación, por supuesto. pero hay que tener un grado de locura Ah, también para, definitivamente. para tú lanzarte y bueno, porque recuérdate que nuestro camino como artista está plagado de incertidumbre. Entonces, es aceptar que el aplauso del público no siempre va a estar ahí, pero que a uno le baste con sentirse pleno, con, con los small wins, con las pequeñas victorias. Me encanta, me encanta, De alguna de todas estas definiciones va a salir el título de este episodio. Ya te lo aviso. Alguna de todas estas definiciones va a ser el título del episodio. Perfecto. Jane, vos narraste Carrie, narraste Misery, La caja de botones de Wendy, La pluma mágica de Wendy, que en realidad no es de King, pero sí King hizo la introducción, La última misión de Wendy y Holly. Ujú. ¿Cuál de todos estos? Es difícil elegir, pero bueno, te tengo que preguntar. ¿Cuál de todos estos disfrutaste más y por qué lo disfrutaste más? Ay, Ariel. Cada uno me marcó de una forma distinta, pero creo que Misery fue una experiencia muy intensa. Ese duelo psicológico entre Paul y Annie es brutal. Sí, Y como actriz, fue un reto mantener esa tensión emocional tan cargada durante toda la grabación. Entonces, por otro lado, Holly me dio la oportunidad de explorar un personaje femenino muy complejo y entrañable, con una evolución emocional que yo disfruté muchísimo interpretar.
Y Carrie, por supuesto, guarda un lugar muy especial en mi corazón, ya que fue la primera obra que tuve el honor de narrar. Que ahí están. Yo creo que hubiese elegido exactamente igual que vos, sin ¿Sí? lugar a dudas. Em, Te voy a hacer otra pregunta al respecto de esto. De estas tres, creo saber la respuesta, pero de estas tres, ¿con cuál te divertiste más? Porque la diversión también tiene que jugar un papel. Yo te puedo decir como lector con cuál de estos tres me divertí más, y definitivamente en el papel de lector con Holly, porque tiene unos villanos tan divertidos. O sea, yo creo que King se divirtió él escribiendo este libro. Sí. Pero bueno, te tengo que preguntar a vos. Ay, 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 ay. Me quedo con Misery, Muy Ariel. bien. Sí. Y mira, te puedo confesar que ha sido una de las obras donde me ha permitido actoralmente explayarme, porque las escenas son tan extensas y son tan intensas que realmente hay un grado de intensidad demasiado alto. Entonces, a mí me encantó y muchas veces hay personajes que hay intensidad, pero luego el personaje no te permite seguir ahondando en esa intensidad. Entonces, el personaje de Annie a mí me dio esa libertad. No era un momento donde el director me decía, no, vamos, menos, menos, menos. No, era todo lo contrario. Vamos, más, más, me gusta. Entonces, por eso Misery, en el sentido actoral, va a guardar un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, te digo, entonces, que me quedo con Misery, Me con encantó. Annie y con Paul. Aparte, Annie es increíblemente divertida. Es un Sí, personaje espectacular. sí. Él la eligió como su mejor villano. Ujú. Lo ha dicho, yo fui a un evento de él en el año 2015 en Florida. Y una de las preguntas del público fue cuál era su villano preferido y era Misery. Annie Wilkes. Annie Wilkes, No sí, sé, sí. Annie Wilkes. ¿Hay algún autor? A todo esto, no sé si sabías, pero King, eh, uno de sus personajes termina siendo narradora de audiolibros. Es el personaje de Rose Daniels en El retrato de Rose Mader. Es una historia terrible, muy Sí. violenta, muy fuerte. La releí después de casi 20 años el año pasado. Lo disfruté un montón. Ujú, Pero tristemente lo encuentro... En su momento la primera vez que lo leí lo sentí exagerado. Y hoy en ujú. día lo leo y no siento nada de exageración, lo cual es lo más terrible de todo ese libro. Es como King se puede disipar de una forma así a la actualidad en algunos aspectos. Pero bueno, no quería dejar de mencionarte que King tiene un personaje que es una mujer que la descubre un productor, justamente. La escucha y dice, tenés que venir a narrar audiolibros. Me pareció genial. Por eso este tipo de encuentros y conversaciones a mí me parecen fascinantes porque es una conversación de retroalimentación. Y hablar con personas como tú es tan fascinante porque te aportan. O sea, me aportas muchísimo a seguir conociendo la vida y la carrera de Steven. Mu- Fascinante. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho. A mí me es muy reconfortante que vos te lleves de la conversación. Yo me estoy llevando de todo. Lo estoy disfrutando un montón, pero de hecho ya nos excedimos un poco en la cantidad de tiempo que te había pedido. Te pido disculpas. Me quedan solo 2 preguntitas, 3, Sí. y te dejo continuar con tus tareas, tus responsabilidades. ¿Hay algún autor o autora del cual te gustaría narrar sus obras? Y en el caso de que, y si nos focalizamos en King, ¿hay algún título en particular que te gustaría narrar que no hayas hecho ya? Sí, me encantaría narrar obras de Agatha Christie. Siempre me han fascinado sus tramas llenas de misterio, sus personajes bien construidos y ese estilo clásico que particularmente pienso que nunca pasa de moda. Y si hablamos de Stephen King, The Shining Ay, es uno de mis grandes sueños por su intensidad y la complejidad psicológica. Y también me atrae muchísimo Lizzie's Story.
porque explora el duelo, explora el amor y creo que también la mente creativa desde un lugar profundamente íntimo y emocional. Entonces, sí. Es el, es el libro preferido de King. Es el libro también más personal de King, me parece a mí. Por lo menos en el momento donde lo escribió. Y Lizzie, definitivamente, sí, Lizzie. Y definitivamente creo que eh, tendrías teléfono para tu productor, para Penguin Random House, yo estoy grabando en Penguin, hace trabajo sí, con Penguin, sí. así que teléfono para quien sea, necesitamos que Jane narre la historia de Lizzie, por favor. A mí me encantaría, tengo entendido que algo sucedió con Lizzie, creo que él había tenido un accidente, ¿verdad? ¿De dónde surge Lizzie's Story? Casi es lo del accidente, fue en realidad posterior al accidente. Todos Ujú, conocemos, todos, bueno, lo más popular de King en términos de trágico fue el accidente en el cual lo atropellaron en el año 1999. sí. King se recupera de esto, después es premiado, en el año 2003 recibe, creo que la Medalla de las Artes, si no, puedo estar confundiéndome de premio, pero era un premio muy importante que recibía en 2003, y a unos días de eso, cae con neumonía. Una neumonía peligrosa, o sea, tuvo riesgo de salud fuerte. Ujú. Tuvo un par de semanas internado. Cuando se recupera, vuelve a su casa y su esposa Tabitha había vaciado su estudio para pintarlo, redecorarlo, lo que sea. Y él entra al estudio, lo ve vacío y dice, ok, esto es como si me hubiese muerto. Ujú. Y ahí la famosa fórmula que trabaja en el cerebro de Stephen King cada vez que tiene que... no con todos sus libros, pero con la gran mayoría es, ¿qué hubiese pasado si yo Sí, me hubiese ajá, muerto? ¿No? claro. Y empieza a mirar para el lado de Tabitha. ¿Qué hubiese hecho mi esposa? Vamos a llevarlo, vamos a hacer la transpolación hacia otra persona. Digo, bueno, tenemos este escritor exitoso, famoso, fallece. ¿Qué es lo que pasa con la viuda? ¿Qué es lo que pasaría? Y Ujú, así es donde ahí es la semilla de Lizzie. El libro donde él volcó, él dijo, yo acá le puse todo lo que yo sabía y conocía sobre el matrimonio y sus códigos, sus vínculos, el vínculo que tienen, esa cosa única entre esas ujú. dos personas. Definitivamente, a ver, King no quiso ni siquiera leer reseñas de la historia de Lizzie. Porque él dijo, yo amo ese libro y uno no quiere ver algo que ama atacado. Dice, así Claro. que no quise leer ni siquiera las reseñas. Es muy llamativo si ves algún video en YouTube de él cuando sale el libro, las entrevistas que dio en Good Morning America y algunos otros programas en Estados Unidos, cuando le preguntan cómo estás, diciendo estoy mejor que nunca, porque claro, había sobrevivido a dos palos muy fuertes. El primero cuando lo Sí. atropellaron y después la neumonía. O sea, el encuentro con la muerte fue bastante cercano y Ujú. ese fue como es su nueva etapa, ¿no? El Sí. King volviendo. Em, ¿En qué estás trabajando actualmente? Si se puede contar, ¿no? Por supuesto entiendo que hay cosas que uno no puede decir nada, pero Sí. Bueno, yo estoy trabajando como narradora en varios proyectos de audiolibros y también me estoy preparando para un proyecto televisivo que me tiene muy emocionada, del cual podré ofrecer detalles más adelante cuando me den luz verde. Y por supuesto, sigo con algo que me está apasionando muchísimo y es con mis sesiones de coaching para actores y narradores. Entonces, bueno, en eso estoy actualmente. bueno, espero con muchas ansias esas novedades. Ujú. Por cierto, acá ya que tiré de que alguien le dé luz verde a que vos grabes, narres la historia de Lizzie, hay, creo que la única cosa que nos falta en el audiolibro latino es justamente, todavía no tenemos, por lo menos del lado de King, no tenemos los que son adaptados como radioteatro. Así que estaría muy bueno que en algún momento se nos dé alguno como radioteatro.
Ay, qué buena idea. Yo solo la dejo ahí por si tu productor Ah, escucha, qué sabe, qué sé yo, qué no, sabemos. le vamos a enviar este podcast inmediatamente. Me encantó, me encantó. Jane, si el público quiere seguir tu carrera y tus novedades, tus noticias, ¿en dónde te puede seguir? Sí, yo estoy en Instagram, me pueden encontrar ahí como Jane Santos C. Ahí comparto novedades, behind the scenes de grabaciones y noticias de próximos lanzamientos. A mí me encanta conectar con quienes disfrutan lo que hago. Así que ahí estoy a la orden para todos. Quiero tomarme un momento para agradecerles profundamente a Ángela Álvarez e Irene Fortes por siempre tomarme en cuenta para los proyectos de Penguin Random House. Su confianza significa muchísimo para mí. Irene como productora de los audiolibros de Stephen King en Penguin y trabajando junto a Jorge Reyes, quien también es un productor y director excepcional, forman un equipo maravilloso del cual me siento inmensamente agradecida de ser parte. Puedo decir con toda certeza que ellos son una parte muy especial en mi camino como narradora de audiolibros. Mi querida Jane, muchísimas, pero muchísimas gracias por este momento. La pasé muy, pero muy bien. Se me pasó volando. Me acaban de avisar del estudio que ya queda poco de la reunión. Estaba Marian haciéndome señas y yo, nada, embobado, hablando en el micrófono sin pensar en otra cosa. Realmente te agradezco un montón. La pasé muy, pero muy bien y ojalá tengamos otra oportunidad de conversar pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Ariel. Bueno, recuerda que voy a contar contigo para cuando nos toque hacer Lizzie Story. Te voy a llamar para que me des Estoy aquí. Ya Claro, sabes, yo estoy. A mí me encantaría. Fuera de sí, todo chiste, cuentas en un 100% conmigo. claro. Y también cuando visite tu tierra, pues te aviso porque tengo pendiente visitar tu biblioteca, Obviamente, tu librería. las puertas están abiertas. Así que espero ese viaje, esa visita con muchas ganas. Yo estuve en Los Ángeles, ahora que lo pienso, muy mal de mi parte, pero está bien. Fui con parte de Warner, 4 días, pero en el 2019 me llevaron a ver Doctor Sueño, La Alfombra Roja. Ojalá se vuelva a repetir la experiencia que me inviten y por supuesto en esta oportunidad te llamo y nos encontramos, tomamos un café. Aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias, Ariel. De verdad que ha sido muy reconfortante tener este encuentro contigo y tú sabes que por demás siempre, siempre cuentas conmigo. Muchísimas gracias, lo mismo para vos. Te mando un abrazo muy grande y a vos del otro lado, no te vayas, que queda una sección. Esta sección bien podría llamarse Otros Mundos, como en el newsletter, donde me tomo 5 minutos para hablarte de otro autor, otra autora o un libro en particular. En la última entrega de Los Tesoros del Rey te recomendé una obra que acababa de salir hacía apenas 10 días. El Buen Mal, la nueva colección de cuentos de Samantha Schweblin. Te hablé de lo que me había producido Distancia de Rescate, de la angustia que sentía desde lo más profundo de mi garganta y cómo me dejó mal durante un largo rato. Por supuesto, como a vos y a cualquier otro lector o lectora, me encanta que los libros me movilicen. Así que una de las primeras lecturas que hice este año fue otro libro suyo. Fue y agarré 7 casas vacías, una colección de 7 cuentos, valga la redundancia, ¿no?, que ganó el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Este libro fue un aprendizaje. Las primeras 2 historias en realidad, me dejaron medio perplejo. Me gustaron, pero me sentí perdido, como si estuviera en un terreno inexplorado. Me incomodaron al punto de quedarme pensando durante horas en lo que acababa de leer. Con la tercera historia ya estaba listo. Ahí dije, listo, es por acá. Y me sentí preparado. Como si ya no fuese posible que me entren los golpes. Bueno, spoiler alert, preparado, las pelotas. Cuando llegué a la respiración cavernaria, que es el cuarto cuento de 7 casas vacías, lo entendí a King. Lo entendí a Stephen King cuando dijo, respecto a la lotería, el cuento de Shirley Jackson, cómo
hizo esto? Lo primero que me pasó fue no saber en dónde estaba parado. No sabía que el corazón me latía y no sabía si se tenía que romper, acelerar o detenerse. O sea, en las colecciones de cuentos siempre hay injusticias. Siempre hay historias que nos llegan una más que otra. Y para mí La respiración cavernaria es sin duda uno de los mejores cuentos que leí en mi vida y el mejor que había leído de Samantha Schweblin. Opacó a las restantes 6 que en mayor o menor medida todas me habían gustado. Todas habían generado algo en mí. De hecho, hay un cuento que no se había enviado al concurso por el que ganó el premio, pero se decidió incluir, lo que se llama Un hombre sin suerte, que yo les juro que lo incómodo que me hizo sentir ese cuento y lo incómodo conmigo mismo que me hizo sentir no tiene nombre. Así que los pasos a seguir fueron clarísimos. Había leído 2 libros de la misma autora y los 2 me habían movilizado. Siguiente paso, vamos por los demás. Luego de haberme tomado unas cuantas horas para bajar y regular un poco, fui a mi estudio y saqué de la biblioteca Kentuckys y Pájaros en la boca y otros cuentos. Lo llevé a mi mesa de luz. Este es como, si se quiere, como un campeonato de fútbol, ¿no? Lo que está en mi biblioteca, si se quiere, es la segunda división. Cuando pasa a mi mesa de luz es la primera división y está a punto de jugar. El plan era leerlos apenas terminase la novela que venía leyendo desde hacía algunas semanas. El tema es que antes de que agarre esos libros me llegó El buen mal. Y dije, chicos, lo siento, pero si esperaron hasta ahora, pueden esperar algunos días más, ¿no? Bueno, cuando escribí en Los Tesoros del Rey sobre esta nueva obra de la autora, aún me quedaban 2 cuentos por leer. Y por eso comencé aclarando que no me resultaba nada fácil, y tampoco me gustaba, la verdad, hablar de un libro que no terminé. Es muy fácil precipitarse, es muy fácil ser injusto, pero las primeras 3 historias me habían gustado mucho y dejado algo muy claro, y es que Samantha Schweblin no había compuesto el mismo disco de nuevo. Y eso es algo que me encanta. Sí, la tensión creciente, esa marca registrada, la tensión creciente en un ambiente y en situaciones cotidianas estaban ahí. Fuertes, como siempre y como nunca. Pero a los primeros 3 cuentos le sumó una explicitud que no había visto en sus anteriores libros. Era claro. Lo sentí en Bienvenida a la comunidad, que es la historia que abre el libro, y comienza con una mujer que está suicidándose y luego del intento fallido entran en escena su familia, un conejo que se escapa y un vecino que ve y entiende más que su entorno inmediato. El segundo cuento me lo confirmó. Se llama Un animal fabuloso y son 2 amigas que conversan posiblemente por última vez sobre su pasado y un accidente que marcó todo. De nuevo ahí, la angustia, la incomodidad, el dolor presentes. William en la ventana es el cuento más autobiográfico del libro, lo dice la propia Samantha en las notas finales, y es al mismo tiempo el cuento que para mí dejó claro el hilo conductor que atraviesa toda esta obra, que es el dolor. Hasta ahí te conté Los Tesoros del Rey. Ahora llegó el turno de El ojo en la garganta, la 4ª historia. Y yo quiero contarte todo sobre este cuento, pero al mismo tiempo no quiero decirte nada porque es necesario que lo descubras vos. Y sí, dije es necesario. Narrado en primera persona, comienza cuando el protagonista, que tiene 2 años, se traga una pila. Y eso es todo lo que voy a adelantarte. Pero sí te voy a contar qué me pasó a mí con esta historia. Lo comencé a leer un miércoles por la mañana, luego de dejar a mis hijas en la escuela, ¿no? Mis miércoles no se parecen al resto de mi semana. Es el día que viajo desde Adrogué a la ciudad de Buenos Aires y atiendo en mi librería. Y aprovecho el viaje, como cualquier persona que no vive en Capital, aprovecha el viaje el día que va a Capital para hacer todo lo que tiene pendiente en Capital. Por ende, es el único día que a la mañana, esa brecha de tiempo que me queda entre que me tengo que tomar el tren y dejé a mis hijas en el colegio, tengo un rato libre y lo aproveché para empezar a leer el cuento. Y ya en apenas 3 páginas sentí que la estaba pasando muy,
pero muy mal. Y seguí leyendo. Se hizo la hora de salir, tenía que ir a tomarme el tren y caminé las 8 cuadras hasta la estación, leyendo, obvio. Esperé el tren, leyendo. El peso que sentía a medida que avanzaba en la historia era cada vez más fuerte. Me subí al tren. Cuando llegó a Lomas de Zamora, que es la segunda estación, la persona que tenía delante justo se bajó, así que me senté para continuar leyendo un poquito más cómodo. Ya no me quedaban muchas páginas, y si bien había dejado la mochila en el piso, de nuevo, sentía el pecho bastante cerrado. Cuando terminé el cuento, el tren estaba detenido a la altura del riachuelo, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para aguantarme las lágrimas. No soy de lágrima fácil. Si me escuchara la obstetra que trajo a este mundo a mis hijas, creo que se cagaría de risa durante una vida y media. Pero no soy de lágrima fácil. De hecho, recuerdo solo una película que me haya hecho llorar en toda mi vida. Y de los libros, el único que había logrado enrojecerme los ojos fue Canción de Navidad de Charles Dickens. Y hasta ahí llegamos. Pero ahí estoy, ¿no? Con 45 años, viajando en el Roca, que está detenido sobre el riachuelo, rodeado de gente con cara seria que está mirando su celular, y yo estoy apretando los dientes, estoy apretando y trabando los músculos, miro por la ventana y me aguanto hasta de parpadear, porque si aflojo solo un poquito, siento que me voy a desarmar. Había conectado, pero completa y absolutamente con esta historia, con sus personajes, y sobre todo con la angustia, la desesperación y el dolor de ese padre, además de la respuesta de su hijo. Ese miércoles, cuando llegué a la librería, no me puse a acomodar libros, no me puse a grabar reels, no hice ninguna de las tareas que hago cada miércoles. ¿Qué hice en su lugar? Abrí la compu, abrí un Google Docs, un doc, y escribí lo que me había pasado porque había sido único. A ver, tengo, no sé, casi 40 años de lector y no me había pasado nunca una cosa así. Seguramente un día de estos abra de nuevo ese documento, me ponga a corregirlo y cuando termine moveré el documento a una carpeta donde pongo mis cuentos. Fue mi intento por capturar y no olvidarme lo que una historia de 42 páginas logró hacerme sentir y posiblemente me haya quedado de por vida. Acá es donde tendría que agregar que los dos últimos cuentos me gustaron mucho, que La mujer de la Atlántida lo sentí muy cercano y que El superior hace una visita me volvió a esa incomodidad que sentí en las obras anteriores de Samantha Schweblin. Tras terminar las notas finales y los agradecimientos, cerré el libro con una mueca, que supongo que era similar a una sonrisa, porque no me vi en el espejo. Y lo primero que pensé fue en el título, El buen mal. Y creo que no podría tener un título mejor. A vos que estás del otro lado, ahora sí, nos vemos muy pronto en el próximo episodio de esta 4ª temporada de La Corte del Rey. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.